bienvenidos a Ancapeli Radio. Estamos complacidos de poder compartir con la gran audiencia digital de TNO Radio y conversar sobre temas vinculados con salud, calidad de vida, innovación, bienestar y por supuesto comentarles avances sobre medicina y tratamientos. Además, algunos avances a propósito de nuestro programa de salud. Quiero agradecer a todo el equipo de la plataforma digital que hace posible acompañarlos. Rafael Casela en dirección general de TNO Radio, Antonio Calderón, Ingeniería y Sistema, Carolyn Méndez en coordinación de sistemas, Bárbara Caguán en coordinación de producción y en el control técnico Brian Agros. En la producción general de este espacio, la licenciada Marileila Fernández, y en la producción ejecutiva y conducción, quien les habla, Andrea Carvajal, médico dermatólogo especialista en trasplante de pelo y licenciada en educación. Saludamos a todos los que nos escuchan y nos ven a través de www.tnoradio.com desde Estados Unidos, Panamá, Alemania, México y por supuesto nuestro país, Venezuela. Hoy vamos a conversar sobre el tema de la salud bucal en estos tiempos de pandemia y despejar algunas dudas, mitos y temores que existen en torno a la atención odontológica en un paciente COVID y en pacientes no contagiados. Cómo debe ser la higiene bucodental de un paciente con coronavirus, y también hablaremos sobre la importancia de tener la salud oral en estos tiempos, sobre todo en niños, que son los más expuestos a ingestas de azúcares y dulces durante esta cuarentena. ¿Son una opción las consultas online cuando se trata de la atención odontológica? Todo eso nos lo dirá el odontólogo Bogli Agudelo Echavarría después de la pausa comercial. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios y dudas a través de la red social @Ancapeli. Vamos a una pausa y regresamos para conversar con nuestra invitada, la doctora Bogli Agudelo. Le damos la bienvenida a la doctora Bogli Agudelo, odontopediatra, cirujano bucal, esteticista, protesista. Empecemos por despejar este gran temor que existe en esta época de pandemia con respecto a la consulta odontológica. Doctora, hay mitos y temores con respecto a la consulta odontológica en pandemia, tanto de los pacientes como de repente incluso en el personal técnico que los asiste, incluso de repente en algunos odontólogos. ¿Que nos puede mencionar acerca de eso y cómo deberíamos pensar los posibles pacientes de odontología? Primero que todo, muchas gracias, Andrea, por la invitación al programa. Excelente iniciativa. Pues ya vamos a despejar las dudas. Sí, hay mucho miedo, sobre todo por esa creencia de que normalmente se contagian en los lugares de salud, ¿no? Sabemos que el coronavirus es una enfermedad altamente infecciosa, dura 9 días en el ambiente. Entonces, ¿qué pasa? El miedo con el odontólogo es el que debería estar en menor porcentaje. El odontólogo toda la vida ha tenido unas normas de bioseguridad exageradas, ¿ok? La mayoría de los materiales que nosotros utilizamos para atender al paciente son descartables, y aquellos que no son descartables son esterilizados con todas las condiciones óptimas, desde productos químicos, autoclaves, todo ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Con una buena anamnesis que se le haga al paciente, y el paciente, al llegar al lugar donde va a ser atendido y observar las normas que tienen solamente antes de entrar al consultorio, por un lado puede estar tranquilo. ¿Qué pasa? Cada vez entre paciente y paciente debe ser esterilizado en la zona, desde los mesones, la unidad odontológica, todo. Y el profesional debe de cambiarse la bata quirúrgica, que obviamente entre paciente y paciente será descartada. Y así vamos a evitar muchas cosas. ¿Qué pasa? El coronavirus, todos los pacientes tienen que ser posibles portadores de coronavirus. Y todos los pacientes deben ir al consultorio tomando las medidas que desde su casa hasta el lugar donde va a ser atendido, él debe tener cuidado. Así es. ¿Y qué recomendación podemos darle, por ejemplo, a los familiares de pacientes de edades extremas, por ejemplo, los adultos mayores o los niños? ¿En qué casos de repente el padre puede decir, bueno, puedo esperar unos meses o no, definitivamente tengo que acudir a la consulta? Mira, lamentándolo mucho, los niños no toleran el dolor, igual que las personas mayores. Normalmente una persona mayor está complicada o bien acompañada de enfermedades de tensión arterial, diabetes,
Entonces tú no puedes exponer a un paciente en esas condiciones a esperar a que levanten la pandemia, a que levanten Las sí, la cuarentenas, la cuarentena, o restricción. que ya se acaban las restricciones. No lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque un dolor no lo soporta nadie. Y el dolor aumenta la tensión arterial. Aumentar la tensión arterial viene acompañado de otras cosas. Entonces no es justo de que tú expongas al paciente o que lo hagas pasar dolor, igual a los niños. ¿Qué se hace en ese caso? Se llama al especialista, el especialista se encargará de hacer una cita y un ambiente adecuado para atender solo a ese paciente. Ya. Así ¿Okay? es. ¿Alguna recomendación específica a sus pacientes en esta época COVID-19? Que mantengan la higiene dental, que cualquier duda le escriban o llamen al odontólogo, que no se automediquen, que eviten acudir a centros de atención donde haya mucha aglomeración de pacientes, que sean también ellos muy prudentes en el momento de solicitar la cita, que le exijan al profesional las medidas desde desde el uso del material uso del descartable. material descartable hasta la limpieza de la clínica. De la clínica. Y la desinfección. Hay algunos, digamos, algunas conductas que usted ha visto frecuentes en la automedicación en estos tiempos. Sí. ¿Qué podría ser lo más frecuente que ha visto? Bueno, desde que el paciente se hacen enjuagues bucales con cloro. Imagínese. Hasta que se colocan esteroides para el dolor, porque entonces ellos dicen, tengo tos, pero me voy a colocar un esteroide porque leí en una cadena de WhatsApp, o leí en el Instagram, sí. O me dijo la vecina, o el primo de la cuñada del hermano le dio COVID en Estados Unidos y le dijeron tal cosa, sí. Pero es real. O sea, hacen enjuagues bucales con desinfectantes, con cloro, y eso le ocasiona una irritación dental. Se colocan de manera inapropiada esteroides que no necesitan, porque entonces tengo tos pero me duele la muela, pero me dijeron que si tenía tos era COVID, y entonces como no tengo moco me inyecté este esteroide, esta endometazona o este medicamento, y que no lo necesita. Entonces en vez de hacer un bien, se están dañando porque son medicamentos que su organismo no necesita, y aparte que son costosos. Son costosos. Y lo mismo pasa con los antibióticos, ¿no? Es frecuente como los pacientes se automedican con antibióticos, con esteroides, con cualquier tipo de medicamentos. En estos días nos llegó un paciente con un acceso dental, y entonces normalmente las indicaciones es una amoxicilina con ácido clavulánico, o si es alérgico una citromicina, y la paciente estaba tomando un antibiótico que es para enfermedades de las vías urinarias. Caramba. Porque no sabía, pero era antibiótico. Como era antibiótico, se lo estaba tomando. Sí, entonces, porque el tema de que a mi vecina le pasó algo parecido y en su momento el odontólogo le indicó tal cosa, pero por eso es que siempre es importante recomendarle a los pacientes que cada caso es diferente, aunque se parezca. Aunque usted crea que el caso de su prima o de su vecina es parecido, el suyo es diferente, siempre amerita la evaluación del especialista, en este caso, por supuesto, del odontólogo. El problema es ese, o sea, nosotros tenemos pacientes que nos ha llegado, por ejemplo, en mi caso, niños, que la mamá le coloca esmalte dental en las muelitas porque tiene dolor. Dios. Pero que alguien le dijo que cuando ella era chiquita se usaba y se le quitaba, pero le pueden hacer un daño al niño. Por supuesto. O sea, le irritan, le queman, puede causar una periodontitis, una pulpitis mayor de lo que tiene. Sí, es verdad, algunas pinturas de uñas tienen formol, pero ya casi la mayoría no los tiene, entonces le está haciendo un daño al niño. Un daño terrible, porque además esto tiene muchos químicos que son, me imagino, producen erosión en el diente, en el esmalte. En el tejido blando de la boca más que todo. Y no solamente eso, que tú le estás enseñando al niño involuntariamente que hay cosas que son para algo y lo usas para otro. Entonces así es como ellos también toman frascos de cosas que no deben de beber, o se toman la colonia, o esos los cuentos que el niño se tomó el pote de cloro, que el niño tomó veneno. Eso es el origen, aparte de la travesura o de la inocencia, ese es el origen de muchas cosas. Usted como odontopediatra que maneja tantos niños, ¿ha notado cierta ansiedad exacerbada en los niños en esta época de coronavirus? Porque es un tema que por lo menos a los adultos estamos todos muy ansiosos por el confinamiento. No sé si dentro del poco tiempo que están en su consultorio usted ha logrado percibir algo de eso o es muy poco tiempo. De manera exagerada. De hecho, tengo una paciente que me dice, dije que me dolía para que me sacaran de la casa. Ay, por Dios.
Sí. Y obviamente mi consultorio está adecuado para un niño, tiene juguetes, Sí. la decoración, entonces claro, es otra cosa, es otro ambiente. Y aparte de que todo lo que escucha es lávate las manos, cuidado, no toques, no se hace, no se puede salir, no hay Sí. una enfermedad. Y como tú acostumbras a una criatura a estar encerrada en la casa. Sí. Y aparte de que todo, la mayoría de las cosas a las que tienen acceso, computadora, televisión, todo te habla del COVID. Todo. Entonces, no es justo para los niños. No. Deberían de aislarlo un poquito. Eso sí, manteniendo las normas. Toma el antibacterial, vamos a jugar a que eres doctor, vamos a jugar a que te lavas las manos. Mira, los doctores se ponen el tapaboca, póntelo tú también. Inclusive hay un uso indiscriminado de la asepsia y de los tapabocas, porque los niños no está indicado el tapaboca sino a partir de los 5 años. Entonces le colocas a un niño pequeño un tapabocas, se asfixian, se molestan, y eso lo que hace es que el niño toca, se quita el tapabocas y se contamina, se puede contaminar. Así es. Es difícil tener un niño en confinamiento, es una situación complicada porque tenemos que estar en confinamiento, pero ha de ser difícil manejar a los niños. Doctora, en condiciones normales, sin restricciones, ¿cuál es el tiempo aproximado que una persona debe acudir al odontólogo para un control? Se debe ir al odontólogo cada 6 meses. Hay condiciones especiales como pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes con enfermedades, lamentándolo mucho, terminales, pacientes con enfermedades de inmunosupresoras. Esos pacientes deben acudir al odontólogo por lo menos cada 3 meses. Y ahorita, tomando en consideración que esa es la base, cada 6 meses, ahorita en pandemia hay, digamos, hay un periodo extendido, pues se podría decir que más bien una vez al año, si el paciente está bien o no, o se mantienen esos cada 6 meses para estos pacientes. No, mira, la recomendación es evitar la exposición el mayor tiempo posible. Yo estoy aceptando emergencias solamente en mi consultorio, porque yo tampoco te puedo exigir a ti, primero, el problema de la cuarentena radical, los salvoconductos, claro. No se les es fácil llegar al consultorio, yo no te puedo exigir que tienes que ir cada 6 meses, con que mantengas el cepillado. Correcto. Si observas algo que no está bien, doctora, tengo dolor, me están sangrando las encías, sí, yo te permito que vayas al consultorio y acepto que vayas, pero que me digas que me quiero colocar unas carillas, claro, o que no es una quiero hacerme un blanqueamiento, no es prioridad. No y de son verdad, emergencias, no son prioridades, no. Claro. ¿Alguna recomendación para que ese periodo se mantenga? Digamos que el paciente pueda esperar más su confinamiento tranquilo para evitar algún problema odontológico, alguna recomendación, algún tipo de enjuague bucal específico o medidas generales, cepillado. Mira, normalmente mientras mantengas una buena higiene bucal con el cepillado después de cada comida, el uso del hilo dental, tu enjuague bucal, evitar, que es un vicio que tiene mucha gente, masticar hielo, morder cosas duras, tú puedes tener tu dentadura normal, a menos que tengas una enfermedad de compromiso sistémico, bueno, ahí sí tienes que acudir al odontólogo, pero de resto no es necesario. No es necesario en este tiempo exponerte, porque te expones y expones también al profesional. Así es. Gracias, doctora Agudelo. Antes de irnos a la pausa, quiero comentarles sobre el Centro Nacional del Cuidado del Pelo y Trasplante Capilar, ANCAPELI. Si usted desea saber más sobre alopecias y desea hacerse un tratamiento de este tipo, puede contactarlos por @ANCAPELI en Instagram, ANCAPELI Caracas en Facebook. Ya venimos. Y seguimos con la doctora Bogli Agudelo Echavarría en nuestro programa de hoy sobre la salud bucal. Doctora, estábamos hablando sobre la prevención que puede tener el paciente. En estos tiempos de COVID, háblenos un poco más, por favor, de los cuidados del paciente dentro de su consulta. Es decir, cuando ya está allí, tiene que quitarse el tapaboca para algún procedimiento. ¿Cómo es más o menos esa dinámica? Ok. Bueno, el paciente, obviamente, para ser atendido necesita retirarse el tapaboca. ¿Qué pasa? El profesional no debe retirarse el tapaboca
el paciente se le realiza un enjuague bucal, bien sea con clorhexidina, solución de clorhexidina, o enjuague bucal que tenga alcohol. No debe ser mezclado con agua, debe ser puro. Por lo menos unos 30 segundos el paciente hace ese enjuague. ¿Por qué? Recordemos que el COVID se transmite por los fluidos como saliva. Entonces vamos a hacer una especie de desinfección en ese momento para empezar a trabajar. Okay. El paciente se le coloca una bata descartable, a la unidad es limpiada con químicos especiales para eso mismo, para la desinfección. Y entre paciente y paciente debe haber por lo menos 3 minutos para que dé tiempo de colocarle todos los químicos y eliminar cualquier tipo de virus que esté en el ambiente. Como en este caso el COVID, dicen que con 1 minuto basta, con exposición a solución de hipoclorito o exposición a antibacteriales, pero yo prefiero que pasen entre 3 y 5 minutos entre paciente y paciente. Aparte de eso, obviamente, se citan pacientes por hora y la maniobra del tratamiento que se le realice debe estar incluida el tiempo que vamos a utilizar para desinfectar antes y después de ser atendido. Ya. El tiempo posterior al COVID, ¿cuánto tiempo debe pasar para que ese paciente, si no tiene una emergencia y pasó un COVID, pueda ir a su consulta? 21 días. 21 días es lo correcto, sí, así es. Además de esto, digamos, en este periodo post-COVID, ¿alguna recomendación para el cuidado bucal específico por COVID? Mira, los protocolos de tratamiento del COVID incluyen anticoagulantes y muchas veces estos anticoagulantes, los pacientes obviamente van a notar que cuando se cepillan, porque obviamente algunos no se saben cepillar, lo hacen con mucha fuerza, pues van a sangrar las encías y ellos tienden a asustarse mucho, piensan que tienen otra cosa. Entonces hay que estar, tanto el profesional de la medicina como el odontólogo deben orientar con respecto a eso. Además, un paciente COVID te va a decir, a mí me dio COVID. O yo no fui a hacerme el examen porque me daba miedo, o el examen es muy costoso, pero tenía todos los síntomas. Correcto. Entonces, siempre tú tienes que orientarlo de que no puede automedicarse más allá de lo que le mandaron, va a ser normal que tenga sensibilidad dentaria porque la va a tener, mucha gente no se cepilla porque le da miedo, otros pacientes, como ya te lo dije, van a tener sangrados dental, otros pacientes inclusive puede exacerbar la enfermedad periodontal aunque estén tomando antibióticos. ¿Por qué? Porque empieza el guarapeo. Tiene que estar bien caliente. Tienes que tomar eso súper caliente, que hierva, que le salgan burbujas. Y eso daña los dientes, porque los dientes son un órgano vivo que está expuesto a ciertas temperaturas, pero más de allí no puede resistir. Entonces puede causar una muerte pulpar, el calor, el exceso de calor. Todo en exceso es malo. Inclusive es malo. Hasta la desinfección en exceso es mala en este caso. En estos tiempos de ansiedad, ¿alguna complicación que usted ha visto en sus pacientes precisamente por ansiedad desde el punto de vista bucal? Sí, o sea, pacientes que jamás en su vida habían sido bruxópatas, que rechinaban los dientes, ahora me llegan con eso. Pacientes con mañas, con respecto a, desde que está el COVID, todo el mundo toma cosas sumamente calientes, entonces te refieren sensibilidad. ¿Y desde cuándo empezó la sensibilidad? Doctora, desde marzo. Desde marzo. Doctora, me dijeron que yo tenía que hacer enjuague y de verdad la hacen, con cloro. Doctora, me dijeron que cada vez que salga tengo que llegar y me tengo que enjuagar la boca con eucalipto, con todas las maticas que te puedas imaginar, pero hirviendo. Y no solo, el problema es que no solo lo hacen los adultos, también se lo hacen a los niños. Los niños. ¿Y este bruxismo, este rechinar de los dientes, es más frecuente de día o de noche? ¿Cómo es esto? El paciente a veces de repente no se da cuenta que lo hace. ¿Cómo puede notar el paciente que lo está haciendo si, por ejemplo, lo hace de noche y no lo nota? Bueno, normalmente si están casados, la pareja se va a dar cuenta porque el sonido es tan fuerte. Inclusive los niños también lo están haciendo, los padres te refieren, entonces dicen son parásitos, es la luna, no, es el estrés al que ellos están expuestos. Si no te lo refiere la pareja del paciente, el mismo paciente te lo va a decir, porque llega un momento que se levantan con dolor en la cara, dolor en la cabeza, me duele la cervical. Entonces, antes de llegar al odontólogo van a todos los médicos y el último, el traumatólogo, el neurólogo le dice, ¿ya fuiste al odontólogo? Claro. No, entonces ve al odontólogo. Ciertamente, a veces nuestra población, algunas personas como que
no le dan tanta importancia a la consulta odontológica, pero es que el control odontológico es tan importante como ir a verse, por ejemplo, una patología cardíaca con un cardiólogo. Es decir, mantener la salud bucal es parte de nuestra salud completa. Mira, es tan, ya que tocas el tema cardiólogo, es tan importante que si tienes una enfermedad periodontal, las bacterias bajan al órgano cardíaco y pueden producir algo que se llama endocarditis bacteriana. Correcto. Y todas esas bacterias que producen la endocarditis bacteriana provienen de la boca, que antes eran estreptococos aéreos y se convierten en estreptococos mutans dorados. Entonces, la boca es por donde entra todo tu organismo, es lo que mejor tienes que tener. Así es. ¿Es cierto que la toxina es una opción para este tema del bruxismo? Eso de apretar los dientes. La toxina botulínica, La sí, toxina. por supuesto que sí, pero debe ser aplicada solo por un el especialista, claro. por el odontólogo o un cirujano plástico maxilofacial. Muy interesante es ese detalle, porque es que los pacientes a veces, quizás por desconocimiento, pueden acudir a cualquier especialista o a cualquier persona que le pueda poner esto, que muchas veces vemos por allí que hay acceso. Desde peluquerías exactamente. hasta técnicos dentales. Y lo correcto es acudir al especialista de cada área. Si Exacto. usted tiene bruxismo o usted, bueno, aprieta los dientes, que es la manera sencilla de decirlo, o usted tiene algún problema bucal, debe acudir al odontólogo. ¿Alguna recomendación especial para quienes nos escuchan? Cualquier duda que tengan, consúltenla con un profesional. No la consulte con el vecino, ni la busque tampoco en Google ni en internet, no. Vayan directamente al profesional. Si usted tiene su odontólogo está en el deber de contestarle la llamada, de contestarle el mensaje. Yo sé que estamos complicados ahorita, pero una vez que tú entras en contacto con un paciente, ya tu deber no es contigo, es con tus pacientes. Tú te debes a tus pacientes. De hecho, fíjate que para que veas lo bien que estamos los odontólogos ante la pandemia, que la mayor causa el profesional que menos ha presentado del sector de la salud afecciones del COVID es el odontólogo. Por estas extremas medidas de precaución. Exacto. Doctora, ahora que dice este tema de las llamadas, ¿es posible las consultas online o a distancias con el odontólogo? Sí son posibles siempre y cuando mantengamos el respeto. O sea, hay horarios para recibir llamadas, hay horarios, hay duración de las llamadas. Preferiblemente escribirlas por WhatsApp, porque a veces uno le dice al paciente, no hagas tal cosa, entonces claro, entre el nervio, la llamada, el paciente no entiende o qué fue lo que me dijo, o muchas veces el profesional también está abollado, está agotado, y no le vuelve a responder la llamada, entonces el paciente hace malas indicaciones. Lo ideal sería un mensajito de WhatsApp, que todo quede escrito, las indicaciones bien puestecitas, pero sí son una opción, obviamente. Para ciertas cosas, para curar no puede ser una opción. No todo aplica para esa no consulta todo aplica a para una consulta a distancia. Bueno, nuestro agradecimiento desde Ancapeli Radio a la doctora Bogli Agudelo por acompañarnos el día de hoy. Doctora, sus redes y su contacto para que los quienes nos escuchan la puedan contactar. Bueno, mi Instagram es doctora Bogli Agudelo. Mi contacto es 0414-239-1265 y no tengo Facebook. Solo Instagram y teléfono con la doctora Bogli Agudelo. Gracias por acompañarnos. Nos despedimos invitándonos a que nos contacten en nuestro próximo jueves en nuestro TNO Radio Digital a través de Ancapeli Radio. Feliz día para todos.